Ezequiel Burgos es editor jefe de Economía de Clarín y en estos momentos está acompañándonos aquí en la Cocina de las Noticias. ¿Cómo te va, Ezequiel? Placer enorme. Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Silvio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bien, en primer término, quiero hacer foco en un artículo tuyo que se publicó el 25 de agosto, si mal no recuerdo, donde haces hincapié en lo que destaca el Fondo Monetario Internacional a raíz del Staff Report, ¿no es cierto?, después de la reunión con el board del día jueves de Sergio Massa. Precisamente, ¿en qué hace hincapié este reporte? Este reporte creo que es un gran, te diría, es un gran resumen de las conversaciones y las negociaciones que tuvo Massa con el Fondo Monetario, diría, desde el principio de año, y hace hincapié precisamente en muchas acciones que tomó el gobierno y que el Fondo Monetario no estaba de acuerdo y que provocaron, según ellos, el descarrilamiento Sí. del programa. Ellos utilizan un término, una jerga en inglés que se llama off track, eso quiere decir que el programa está fuera de camino, Sí. que se salió del camino que originalmente se había previsto y ellos habían balizado, la Argentina y el fondo habían acordado como que vos trazás una huella, la balizás, Sí. y te pones de acuerdo que vas a transitar esa huella. Pero este informe lo que hace hincapié, te diría, es que tanto por factores que escapan a la voluntad del gobierno y a lo que pueda dominar el gobierno, como factores que sí domina el gobierno y que fueron en dirección contraria, bueno, la economía se salió de ese sendero y empezó a transitar, te diría, un fuera de pista, Uh-huh. y está en un fuera de pista, y que se han tomado medidas para volverla a poner en pista, pero bueno, todavía le falta, y eso te diría que a modo de resumen, sin entrar en los números, para no marear al oyente, pero te diría que ese es el resumen de lo que trata este informe. Uh-huh. Es importante porque uno como editor, como periodista, siempre le va contando, bueno, en el caso de los lectores, ustedes a sus oyentes, a los que les interesa seguir las cuestiones económicas y políticas, uno siempre va contando estas novedades, ¿no? De lo que sucede. Pero casi siempre tiene la voz oficial, la voz del gobierno. Y Massa a veces se ha mostrado bastante esquivo en este sentido. Entonces es el primer reporte por el lado del Fondo Monetario, y también vale en ese sentido, como un documento, te diría, de, bueno, a ver qué dicen del otro lado del mostrador, que no es el gobierno y que tienen todos los datos a mano, ¿no? Uh-huh. Entonces, te diría que esas son por eso es importante este documento que fue publicado el viernes pasado, por la información que tiene, por quién lo dice, porque es el primer informe que no sale, que no es un input de adentro del gobierno, sino desde una voz distinta como la del FMI. Ya están hartos de que la Argentina incumpla. Mira, te diría que, a ver... y más allá de eso son muy benévolos también, ¿no es cierto? Tenemos un fondo... Vamos por parte. Primero, si están hartos o no, te diría que, hablando mal y pronto, te diría que no, puede ser no tan así, Silvio. ¿Por qué? Porque el fondo tiene programas con, no sé, en el Fondo Monetario hay 180 países. Claro. Hay muchos programas en este momento y hay un montón de programas que no se cumplen. Y vos podés cumplir o no por un montón de motivos. El fondo, en todo caso, el fastidio puede ser porque vos incumplas, porque tomás medidas de que salís de ese balizamiento. Exacto. Que yo te
Sí. Si vos incumplís un programa porque tenés una sequía, porque tenés un desastre natural, porque la economía en definitiva, vos no dominás todo en la economía. Cuando haces una política económica, cuando traes una planificación, hay contingencias tan previstas. Estos programas tienen reglamentos y tienen cláusulas que a vos te permiten actuar y frente a estos imprevistos y que no te generan sanciones. Es más, hay mecanismos justamente para que se contemple algún tipo de perdón. Lo que sí genera, como decís vos, hartazgo es cuando vos tomás medidas que te aparten en vez de tomar medidas para volver a acercarte a la ruta prevista, no, tomar medidas para tomar otra medida, ¿no? Un atajo. Entonces, Un atajo. en ese sentido, claro, entonces en ese sentido hay como puede haber como un hartazgo. Pero digamos, ese digo, que vos cumplas o no cumplas no es tan relevante a veces, ¿no? Vos podés incumplir y el fondo te va a seguir prestando. Ahora, este reporte hace foco, ¿sí?, en un pronóstico precisamente del Fondo Monetario Internacional para con la Argentina, en relación a la inflación, al desempleo, a la economía. ¿Qué nos podés decir al respecto? No, mirá, está previendo, en cuanto a números te diría que es un informe como viejo, porque ellos trabajan sobre números que cerraron el 15 de agosto. Entonces, al 15 de agosto ellos están previendo que la economía va a caer 2,5% este año y la mayoría de los pronósticos están previendo que la economía este año caiga arriba de 3%. Lo mismo que la inflación, prevén una inflación de 120%, Sí. y sin embargo la mayoría de los consultores hoy están viendo una inflación que este año podría estar arriba del 150%. Entonces, en cuanto a números te diría, no es muy finito, importa más lo conceptual, que es lo que yo te decía recién. Pero Argentina le cuesta al sector público argentino, al sector oficial argentino, le cuesta trazar una radiografía de la economía argentina con transparencia, que sea seria, que sea precisa. El sector público argentino todavía le falta eso, y como no lo puede hacer, lo termina haciendo el Fondo Monetario. Fíjate que por ejemplo, si vos querés ver números, hay muy buen cálculo en ese informe que te dice que las reservas del Banco Central están en un rojo de 14.000 millones de dólares. Y eso nunca te lo dice el Banco Central, pero sí te lo está diciendo el Fondo Monetario, porque ellos tienen acceso a esos números, y si no fuese por este informe, los argentinos no lo sabrían. Está claro. Te va a consultar Miguel a continuación, Ezequiel. Sí, por favor. Ezequiel, buenas tardes. Miguel Riza te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muchas gracias. Mirá, estaba mirando un poquito después de las medidas de ayer, el día de hoy, ¿no? En función a dos índices. Por ejemplo, del impacto que relativamente están teniendo estas medidas, porque lo que uno analice viendo lo que pasa hoy en la economía, vemos que hoy el riesgo país bajó un 1,22% y el dólar subió 1,10%. Entonces, son esas incongruencias que uno ve de unas medidas que no van acorde con la realidad de lo que tenemos que estar haciendo en materia económica. ¿Cómo lo ves vos? Mira, ahí sí, por ejemplo, hoy bajó el riesgo país, están subiendo mucho las acciones, la bolsa hoy voló. Hay muchas especulaciones porque hoy voló la bolsa. Voló porque hay quienes dicen que no es un tema de que haya una demanda genuina de las acciones, sino lo que pasa es que vos tenés un cepo, no tenés subida a otra, quizás no tenés subida a una mejor alternativa que sean las acciones en pesos, porque no, con un cepo tan exigente no podés comprar, está muy cerrada la compra de divisas, de contado con liqui y de dólar MEP. Entonces, en ese sentido, quizás lo que está pasando es que aumenta la demanda de acciones y también de bonos, y por eso es un reflejo en la caída del riesgo país. Y con respecto a lo que decís de los dólares, sí, hoy subió fuerte el contado con liqui, también subió el dólar blue,
yo te diría que son reacciones muy de corto plazo, lo mismo que las medidas que anunció Massa en el día de ayer. Son medidas que no creo que vayan a cambiar el pulso de la marcha de la economía, ni tampoco el bolsillo de los jubilados o de los trabajadores, ¿no? Seguro, totalmente, seguro. totalmente. Ezequiel, te agradecemos infinitamente tu tiempo, te enviamos un fuerte abrazo. Es la primera vez que tenemos el gusto de dialogar con vos y esperemos que no sea la última vez, ¿eh? Por favor, un gusto y estoy a la orden. Cuando quieran, seguimos conversando, chicos. Cómo no, un placer enorme, Ezequiel. Hasta siempre. Adiós. Lo escucharon a Ezequiel Burgo, editor jefe de Economía de Clarín, obviamente es periodista.